Buenos días, queridos estudiantes. La clase de hoy vamos a ver el tema de derechos de propiedad intelectual, referido al software. Bien, en esta clase vamos a ver este tema, toda vez que debemos identificar si las creaciones que producen justamente los ingenieros en sistemas, los informáticos en general, pues, qué tipo de propiedad intelectual se corresponde a sus creaciones, ¿no? Para lo cual tengo que comenzar a explicarles que la propiedad intelectual se subdivide en lo que son las patentes, en lo que son los derechos de autor y lo que son las marcas. Bien, ¿a cuál de estas tres áreas pertenece el registro de software? Pues el registro de software no tiene propiamente cuando se creó justamente lo que era el registro de propiedad intelectual, pues no existía el software, ¿no es cierto? Estamos hablando de hace muchísimos años que se crearon, ¿no es cierto? Que se creó esta idea de propiedad intelectual. Entonces, el software proviene, pues, de muchos años después, ¿no es cierto? Toda vez que la propiedad intelectual, el registro de propiedad intelectual vino con posterioridad a lo que fue justamente la primera revolución industrial, ¿no? Y los primeros instrumentos que se fueron creando justamente para proteger la propiedad intelectual fueron justamente los tratados de patentes, para empezar, ¿no es cierto? Luego aparecieron los tratados sobre derechos de autor, como es el Tratado de Berna, ¿no es cierto? El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, más conocido como Convenio de Berna o Convención de Berna o Tratado de Berna, ¿no? Este tratado internacional se trata sobre la protección de los derechos de autor, como les reitero, u obras similares, literarias o artísticas. Bien, su primer texto, el del Tratado de Berna, fue de 1886. Mientras que en el tema de patentes, el primer tratado de patentes pues como les mencionaba, fue producido pues justamente después de la primera después de la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Porque el tema después de que, como ustedes recordarán, en 1814, 1815, después de que se produce la primera revolución industrial, o cuando estalla la revolución industrial, mejor dicho, pues los estados, en este caso sobre todo Inglaterra, que había innovado justamente en muchos sentidos por el tema de la máquina a vapor, por los telares, es decir, por esta industrialización que estaba sufriendo. Entonces, pues se temió después de algunos años, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que estaba, qué derecho tenía aquel que había creado una máquina, un aparato, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de patentes data incluso va
va justamente por esto, casi a la altura de lo que son los, por donde va el Tratado de Berna, ¿no? Bien. Esto justamente pues ocurrió en Francia, el tema de las patentes. La primera ley de patentes de la que se tiene registro es la de 1791, ya a concluir más o menos, o bueno, casi al final de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y posteriormente Alemania en 1877, y hasta que en 1883 los sistemas de patentes se internacionalizaron a través de la firma del Convenio de París. Bien, entonces, por un lado tenemos en el tema de patentes. En el tema de patentes tenemos que es a partir del Tratado de París. A partir del Tratado de París. En tema de derechos de autor, tenemos a partir del Tratado de Berna, como les comentaba, el Tratado de Berna, que es de el año 1886. Entonces, como verán, pues están casi a la par históricamente. Y muchos años después fue el tema de marcas, ¿no es cierto? Porque aún esto ya vino, es relativamente que le corresponde al siglo XX, ¿no es cierto? Y hay muchísimos tratados. El último tratado, tenemos el tratado de Madrid, ¿no es cierto? Y otros tratados que últimamente han ido actualizando el tema de marcas. Pero por citar uno, que no es el primero, por supuesto, pero definitivamente el tema de software no entra con el tema de marcas, ¿no es cierto? Pues vamos a citar el Tratado de Madrid, ¿no es cierto? Al que, por cierto, Bolivia no está suscrito. Es lamentable que Bolivia aún tiene un retraso en el tema marcario en relación al registro marcario, porque aún no estamos comprendidos en este Tratado de Madrid. Pero, en fin, estos tratados pues han dado luz a nuevos tratados, por supuesto, ¿no? O sea, no es que se hayan quedado estáticos en el tiempo. Estos instrumentos jurídicos internacionales, por supuesto, no han quedado estáticos en el tiempo. Sin embargo, en el caso del Tratado de Berna, pues continúan vigentes, lo mismo con el Tratado de París. Lo único que se ha hecho ha sido realizar las modificaciones pertinentes, ¿no es cierto? Como les digo, no han quedado estáticos, pero tampoco han sido abrogados, es decir, no han sido anulados en el tiempo, continúan vigentes, continúan vigentes. En el tema de derecho marcario, como les mencionaba, pues aún hay, vamos a ver, relacionar esto con propiedad intelectual. En el tema de derecho marcario ha sido muchos años después, ¿no? Pero en fin, ¿a cuál se apega el tema de la creación de software? ¿A patentes o a derechos de autor? ¿No? El tema de patentes, como les mencionaba, en el tema de patentes, hablamos de creaciones de inventos, es decir, herramientas, aparatos, ¿no? Y sí, que yo sé lo que me van a decir, algunos de ustedes se cuestionarán, pero actualmente, digamos, un aparato desde un auto, ¿no? Hasta las computadoras, qué sé yo, pues requieren un software. Sí, es justamente, pero el tema de patentes va a ir relacionado con
herramientas y aparatos físicos, ¿no? No se va a aplicar al tema lógico de los aparatos, ¿no? No se va a aplicar a este tema. Bien. El tratado de Berna, el tratado sobre derechos de autor, es el que se aplica, este es el que se aplica a lo que es el software. Por eso acá ya les hago la distinción entre las flechitas, ¿no es cierto? Que los derechos de propiedad industrial, intelectual incluyen los tres, ¿no es cierto? Derechos de autor, derechos, registro de patentes, ¿no es cierto? Sí, eso incluye la propiedad intelectual. Pero para hablar solamente de software, hablando del tema de software, hablamos como derechos de autor, ¿sí? Bien, no hablamos como un tema marcario, porque yo sé también que es un poquito confuso a lo mejor en este punto entre hablar de este tema, que es un tema eminentemente comercial, jurídico, ¿no es cierto? Porque muchas de las marcas, podemos citar Android, ¿no? Android, iOS, Windows, Linux, no sé, un montón de marcas, pues son eso, son solamente el nombre comercial, no tanto el nombre comercial, ¿sí? Porque hay una diferencia entre lo que es la marca y lo que es en realidad el nombre comercial, pero a efectos de esta clase también vamos a ir nombrándolos así, porque en muchos casos se conocen de esta forma, ¿no es cierto? Android es una marca, ¿no? Es la marca de un software. Java, además, por supuesto, de que son lenguajes computacionales, ¿no? Android, Java, Windows, sí, es así, ¿cierto? Windows son justamente, pues, marcas, ¿no es cierto? Como tal, no hacen nada más que dar conocimiento del producto, ¿no? Es un tema muy interesante el tema marcario, ¿no? Porque muchas veces, como les mencionaba, pues no coincide con el nombre comercial, ¿no? Puede ser que tenemos una marca determinada, conocida, por ejemplo, DC Comics, bueno, como marca ya, porque está también dentro de derecho de autor, pero como marca, ¿no es cierto? Le corresponde pues su registro marcario, ¿no es cierto? Si se compran un juguete de Batman, ¿no es cierto? Tendrá justamente pues su Batman ha sido creado a partir de las historietas que corresponde a los derechos de autor. Pero ya la marca como tal, ¿no es cierto? La marca Batman, ¿no es cierto? O el registro de Batman también tiene su registro marcario creado por la empresa DC Comics, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, como les reiteraba, el nombre comercial puede o no coincidir con su registro marcario, ¿no? Hay marcas que se pueden poner a distintos productos, por ejemplo, en el tema de Agua Vital, por ejemplo, ¿no? Agua Vital es una marca, ¿no? Es un signo distintivo de un producto de agua, pero que le corresponde su registro, ¿no es cierto?, a la empresa Coca-Cola, que es otra marca también, ¿no es cierto? Coca-Cola Company, ¿no? Entonces, la marca, y a partir de eso el nombre comercial, pues, puede ser ya el nombre de la empresa como tal. El nombre comercial es Coca-Cola Company, ¿no? Pero la marca o las marcas que dependen de Coca-Cola Company son Fanta, Sprite, Agua Vital, Coca-Cola como tal, ¿no es cierto? Me dejo entender con la diferencia, espero que quede claro, ¿sí?
Entonces, eso se trata en el derecho marcario de signos distintivos, que también se subdivide además no solamente en lo que son los nombres, es decir, porque pueden ser nombres y pueden ser además signos o símbolos, ¿no es cierto? Lo que se denomina como justamente estos signos, es decir, los logos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, las letras de Coca-Cola, ¿no es cierto? Si bien en el tema marcario pues entran distintos factores, no solamente el nombre, sino también los colores, los diseños, ¿no? Los tipos de letra, en fin, ¿no? Eso protege el tema marcario. Ahora, en el tema que nos compete, ahora sí, con el tema de software de derechos de autor, ¿no? ¿Por qué se trata de derechos de autor el tema de software? Porque es una creación no tangible, ¿no? Y que no tiene un impacto visual tampoco marcario, ¿no es cierto? No se puede utilizar de forma física y tampoco sirve de imagen, si vale el término en este punto, ¿no es cierto?, de lo que vamos a representar. Dentro de esto, pues se encuentran lo que son las obras, y ojo con el término obras, porque dentro de lo que son justamente los derechos de autor, pues vamos a encontrar a lo que son las obras literarias, las obras de arte, música, bueno, que está dentro del arte, ¿no es cierto? El arte, la pintura, la música, etcétera, pero para que vayan teniendo una idea que la música además se encuentra en lo que son, pues, lo que son la partitura musical como tal y lo que puede ser la lírica o la letra que se le va a dar a esa música, ¿no es cierto? Entonces ahí forman parte de lo que son las obras literarias, ¿no es cierto? Los dibujos, aunque como les explico, estoy cayendo en la retórica en este punto, a lo mejor hacer la clase un poco más didáctica o que quede un poco más claro, ¿no? ¿Por qué me refiero a obras literarias y de arte? Porque en obras literarias, por ejemplo, en el tema de los cómics, ¿no es cierto? O en el tema de los cuentos, pues se encuentran lo que son tanto dibujos, ¿no? Como pinturas, como texto, como una historia como tal, ¿no es cierto? Bien, entonces a este ámbito pertenece el registro intelectual de software. ¿Quién se encarga de registrar el software en Bolivia? Hablando ya de la propiedad de derecho de autor, pues hablamos justamente de que cuando ustedes quieran registrar su software, ¿no es cierto?, deben registrarlo como derecho de autor de software. ¿Quién registra en Bolivia? ¿Quién registra en Bolivia el derecho de autor? En Bolivia se registra a través de el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Bien. A través de la Dirección de Derechos de Autor, ¿sí? El SENAPI tiene entre las distintas direcciones que tiene a su cargo, tiene una dirección de derechos de autor, derechos conexos se le llama también. ¿Por qué derechos conexos? Pues justamente por lo que les mencionaba acerca de que cuando uno registra una obra de arte, pues tiene distintas características. En el caso, por eso ustedes muchas veces he escuchado yo en el tema de la empresa Nintendo, por ejemplo, ¿no?
la empresa Nintendo, que ustedes la conocen muy bien, que desarrolla justamente juegos. Nintendo dice que sus juegos son verdaderas obras de arte, por ejemplo, ¿no? Y ellos los catalogan como tal, ¿no? Y es por eso que incluso tratan de darle una protección, además simbólica, y presentan de esa manera sus juegos, ¿no es cierto? Nuestros juegos, dicen, son obras de arte. ¿Por qué? Y por eso no pueden devaluarse en el tiempo. En todo caso, deben ir manteniendo su precio o valiendo más. Pero bueno, esto dependerá para cada quien, ¿no es cierto? En fin. ¿Por qué se los considera como derecho de autor? ¿Qué es un derecho de autor? ¿Qué es un derecho de autor? Bien, los derechos de autor, son, son derechos, constituyen parte de lo que son los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque la creación que tenemos, que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? La creación artística de cualquiera de nosotros, pues, o literaria de cualquiera de nosotros, es un producto intelectual, y al ser intelectual es intangible. A esto va el punto, justamente por eso que relacionaba en la parte anterior, ¿no es cierto?, que se encontraba justamente, a diferencia de las patentes y a diferencia de las marcas, ¿no es cierto?, el software, porque no es algo tangible, es algo que ha sido creado con la mente, y que su aplicación como tal, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, ¿no?, su aplicación como tal es muy distinta de cómo se ve. Es decir, ustedes saben que utilizan un lenguaje para programar, ¿no?, pero cuando le dan arrancar al programa, pues se ve otra cosa, ¿no? Pueden dibujar con números y con determinado lenguaje, ¿no es cierto? Pueden hacer que en una pantalla aparezca el movimiento de algún personaje, por ejemplo, ¿no? A eso nos referimos con un derecho de autor, a esta creación intangible. ¿Por qué decimos que es un derecho fundamental? Porque todos los seres humanos somos por esencia creativos, ¿sí? Todos los seres humanos. Y en el ámbito específico de lo que son el software, la creación de software, en el ámbito específico, ¿no es cierto?, los profesionales que crean un software tienen el deber, bueno, no tienen el deber como tal, porque gozan de una característica esencial, el tema de los derechos de autor, pero deberían registrar este derecho en sus estados. El estado es el que tiene el deber, el estado es el que tiene el deber de proteger a los derechos de autor de los artistas, ¿sí? Sin embargo, este derecho de autor no es que si ustedes crean algo y que no lo registran, pues han perdido sus derechos. Lo cierto es que no, porque en el tema de derechos de autor no es necesario registrar algo para que ya esté protegido, pero lo mejor es registrarlo. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de software, porque como si ustedes crean algo, ¿no?, y ahora lo comparten en la nube, como todo ya se comparte por la nube, entonces, es decir, por el internet, ¿no?, entonces es muy probable que alguien les copie su idea en otro país y que lo registre, y a lo mejor porque su país tiene una mejor posición comercial que el nuestro, pues puede hacerse millonario, digamos, ¿no? Y ustedes están perdiendo justamente a partir de sus derechos de autor, ¿no es cierto? Estén perdiendo estos ingresos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ideal es registrar? Porque si uno registra y esta obra se copia, entonces puede indicar cuándo la ha registrado, cómo la ha registrado en su país, para demandar incluso de manera internacional el cumplimiento de estos derechos y el resarcimiento del daño, ¿no?, y el reconocimiento correspondiente, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de registrar, ¿no?
El registro se basa en un instrumento jurídico, además del Tratado de Berna, se basa en lo que es la decisión 351 de la CAN. 51 de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, decisión 351 de la CAN. La decisión 351 de la CAN. La CAN en Bolivia, además, pues tenemos el problema de que la ley de derechos de autor es también antiguísima, ¿sí? La ley 1322, tenemos en Bolivia la ley 1322. En Bolivia, que pues lamentablemente es bastante antigua, ¿no? Tiene también su reglamento, la ley 1322 es la ley de derechos de autor. Sin embargo, la CAN, Bolivia al pertenecer a la CAN, pues estas decisiones de la CAN, estoy hablando de decisión como decisión de la CAN, tiene un efecto vinculante en el ordenamiento jurídico nacional. ¿A qué me refiero con una relación vinculante? Es decir, que se aplica, en el caso de vacío jurídico en nuestro territorio, se aplica esta norma supranacional, ¿sí? Se aplica en Bolivia, ¿sí? Para lo que no alcance la ley 1322, que está acorde, o sea, la decisión 351 está acorde con la ley 1322, por más que la ley es un poco antigua, pues la decisión 351 le da esta operatividad a la ley, ¿sí? Como tal. Bien, en la decisión 351, en el artículo 3, los derechos que concede justamente nos dice, artículo 3, a los efectos de esta decisión se entiende por, tenemos a los programas de ordenador, también denominados software, que los denomina como expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Esto yo lo voy a poner acá, se los voy a copiar acá. Esta es la normativa nacional. Y tenemos acá. Estos son los instrumentos nacionales, ¿no es cierto? Y ahora, a ver qué nos dice la decisión 351 de la CAN con referencia a lo que es el software y por qué se trata de derechos de autor. Si ahora me permite, ahí está. Ahí está. Nos dice la CAN sobre el software. Aquí lo tienen, decisión 351. Programas de ordenador, software. ¿Qué es para la CAN y cómo lo determina la decisión 351 que se aplica en el territorio nacional, que tiene completamente validez para el territorio nacional? Y por si no quedara claro, en la decisión 486
también de la Comunidad Andina de Naciones sobre el registro de propiedad intelectual, se especifica que no se toma en cuenta justamente al software como patente, ¿sí? Ahora bien, están intrínsecamente relacionados, es decir, acá en el tema de patente, por ejemplo, hablando en el tema informático, podemos poner lo que son las tarjetas madre, por ejemplo. Es un ejemplo, a lo mejor, pues, ustedes saben que tiene otro, ya está, por supuesto, ya está registrado dentro de lo que son tarjetas madre, y cada componente que forma parte de esta tarjeta madre, pues ya eso está registrado como patente y se las denomina como ya patentes de uso, por ejemplo, ¿no? Distintos tipos de diodos, transistores, qué sé yo, ya están patentados, pero para que crear una tarjeta madre he utilizado diodos, he utilizado transistores, ¿no es cierto? Y pues a eso se denomina como patente de uso, ¿sí? Es decir, he utilizado con otros productos que ya están patentados, he logrado crear un nuevo producto. En el caso en su relación justamente con el tema de informático, ¿no es cierto? Con la parte ya física de las computadoras. Bien. Entonces, esto es lo que nos indica la decisión 351, lo que nos da el vínculo jurídico para hacer el registro como derecho de autor de los programas de ordenador, es decir, del software. Bien, para cualquier, ahora sí, para cuando hablamos ya del registro como tal, sí, vamos a empezar a hablar ya del registro como tal de los productos o bien del software ya como tal, ¿no es cierto? Esto se realiza en el CENAPI, como les decía, y se presentan los siguientes requisitos, ¿no? Que es una solicitud de registro que, si no me equivoco, está en la página web del CENAPI. Un formulario, el formulario debe ser específico de programas de computación, las fotocopias de cédula de identidad o pasaporte del autor, porque puede ser que sea de otro país, ¿no es cierto? En fin, lo que sea, pero bien su cédula de identidad del titular y solicitante, ¿no? Se hace un depósito bancario que tiene para el registro de software es de 150 bolivianos, y además de 60 bolivianos para que se publique en la Gaceta Oficial del Registro de Marcas, Patentes y Derecho de Autor, ¿sí? El tiempo de registro que tarda en el CENAPI aproximadamente es de 5 días, aunque tiene que tomarse en cuenta que debe tomarse en cuenta que si bien se dice que son 5 días, pues debe pasar por una revisión justamente, ¿no es cierto? Para el registro de derecho de autor. Ustedes registran un software, se registran su programa y pues debe verificarse además que no esté, la idea es que no se esté plagiando de otro software. No puedo yo, con el conocimiento que tenga, entrar al, al sistema madre, digamos, al sistema madre de un programa de mi Windows, digamos, no copiarlo y yo querer presentarlo, ¿no es cierto? Y querer registrarlo, pues eso constituye el delito de plagio, ¿sí? Y pues eso, al ser un delito, constituye, además del resarcimiento del daño, constituye, como les explicaba en la clase pasada, una pena privativa de libertad. ¿Sí? Bien, muchas gracias, queridos estudiantes. Yo les agradezco mucho por su participación y quedo atento para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? Bien.
Hasta acá la clase. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben, estamos siempre en contacto.